Bien, continuamos con el tema de extensión de responsabilidad a socios administradores y controlantes en caso de fraude laboral. Nos habíamos quedado con cuáles eran las normas aplicables y cerramos con la cuestión de que el 1081 del Código Civil resulta aplicable a los casos en los cuales se reclama la extensión de responsabilidad porque existe fraude laboral. Quiero traer a cuento un caso muy específico de la Sala Tercera, que es el caso Cruz Serrano con Construcciones Madero sobre extensión de responsabilidad. En este caso, puntualmente, la Cámara consideró responsable a personas físicas y a personas jurídicas porque existieron una serie de ilícitos, todos destinados a que la sentencia no tuviera un efectivo, no se realizara el efectivo cobro del pago de la sentencia. Bien, en este caso existía una sociedad que originalmente era la empleadora. En el transcurso del proceso laboral se crea una nueva sociedad que pasa a continuar con la actividad de la empleadora y a la empleadora se la deja desaparecer prácticamente, no tiene más actividad, se la cierra de hecho. Esta segunda sociedad, que podía ser responsable por el artículo 225 y 228 de la Ley de Contrato de Trabajo que vimos, ante esta posibilidad la concursan. Entonces, justamente lo que hace la Cámara es calificar, primero, la responsabilidad de la segunda persona jurídica, pero también de los integrantes de todos los órganos de administración, tanto de la primera sociedad como de la segunda, como una responsabilidad extracontractual. Califica la responsabilidad como extracontractual. Y haciendo uso de una norma tan simple como la del 1081 del Código Civil, los hace responder por la totalidad de la sentencia firme dictada en sede laboral. Es un caso para tener en cuenta, para que nos demos cuenta también de que cuando estamos hablando de autores, consejeros y cómplices, también estamos hablando de otros sujetos diferentes a los administradores y que los controlantes o administradores, de hecho, aquellos que no están registrados ante la Inspección General de Justicia o la Dirección Provincial de Personas Jurídicas o ante el organismo que se encargue de inscribir a los administradores, también pueden llegar a responder por las sentencias de origen laboral. Y si bien estuvimos viendo varias normas que resultan aplicables a la cuestión, también quiero destacar que muchas veces son mal utilizadas. Entonces, ahí es cuando juega el principio iura novit curia. El principio iura novit curia fue aplicado en numerosos casos, pero quiero traer a colación dos recientes del año pasado. Uno es de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo Sala 2. En este caso se requería la extensión de responsabilidad al presidente de la sociedad, ¿sí? Pero se utilizó en la demanda la norma del artículo 54 ter, es decir, la inoponibilidad de la persona jurídica. Como les dije, la inoponibilidad de la persona jurídica es para adjudicar responsabilidad al socio y al controlante, no al administrador. Bueno, lo que hace en este caso la Cámara es decir, bueno, haciendo uso del principio de iura novit curia, si bien está mal fundado y al presidente no le puedo adjudicar responsabilidad por el artículo 54 ter, sí se la voy a adjudicar por el 274 y lo condena. Y el otro caso es una sentencia del Tribunal Superior de Córdoba del 13 de agosto del 2013. La anterior, el caso es la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo Sala 2, Magadán García Aníbal, con Silesi y otros sobre despido, y es del 22 de abril del 2013. Este es del Tribunal Superior de Córdoba, de la Sala Laboral, del 13 de agosto del 2013, en el cual, en el caso Molina Richardet, Nicolás, con María del Carmen Montironi y Atilio Montiroli, Sociedad de Hecho sobre despido, recurso de casación, se anula una sentencia de instancia inferior porque justamente se había rechazado la responsabilidad por considerar el artículo 54. Probablemente también había sido mal iniciada, se trató de imputar responsabilidad
fundándose en el 54 ter, se rechaza porque se dice el 54 ter no es para responsabilizar a administradores. Y lo que hace el Tribunal Superior de Coro es decir, pero estos sujetos son responsables porque el hecho ilícito ocurrió, hay una responsabilidad de los administradores y socios, claramente es producto de este hecho ilícito, hay pagos en negro, con lo cual responden por el 274 y por el 59 de la Ley de Sociedades. Anula la sentencia de instancia inferior y, haciendo uso del principio iura nobis curia, lo saca favorable al trabajador. Vamos a ver ahora a quiénes puedo entonces responsabilizar en base a todo el articulado que vimos que resulta aplicable a la cuestión. ¿A qué sujetos puedo responsabilizar? ¿Sí? Todo dependerá de la conducta reprochable que estoy atribuyendo para responsabilizar. Porque, por supuesto, si estamos hablando de responsabilidad, tiene que existir todos los presupuestos de responsabilidad subjetiva. Esto también lo quiero aclarar, estamos hablando de responsabilidad subjetiva, no de responsabilidad objetiva, que en nuestro derecho solamente está contemplada en el 1113, y por ende hay necesidad de adjudicar una conducta reprochable. Tiene que haber una conducta ilícita, una conducta reprochable, un nexo de causalidad entre esa conducta ilícita y el daño producido, tiene que haber por ende un daño, ¿sí? Y tiene que haber un factor de atribución de conducta, ¿sí? Que es nuestro derecho, culpa o dolo. Entonces, ¿a quién puedo responsabilizar? Depende de la conducta. A las empresas que han sido trasvasadas y que han tenido el beneficio de recibir estos activos y con quienes se pretende evadir el pago de las obligaciones de las cuales son solidarias. En esta norma, las normas aplicables en estos casos son las normas del artículo 225 y 228 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y aun si no pudiésemos demostrar la transferencia del establecimiento completo, serían responsables por el 1081 del Código Civil. Los continuadores por las mismas normas. Los controlantes, si estamos ante una persona jurídica, por el 54 ter y por el 1071 del Código Civil. Los socios por el 54 ter, 1071 del Código Civil, 1081 del Código Civil. A los administradores por el 157 de la Ley de Sociedades, 59, 274, 279 de la Ley de Sociedades, 1081 del Código Civil. Fijémonos que hay algunos casos que en realidad hay cuestiones dudosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso en que hay un administrador que al momento del distracto no seguía ocupando el cargo. Es decir, fue un administrador que en algún momento ejerció el cargo durante el transcurso de la relación laboral, ya sea cuando lo tomó al empleado o era administrador sucesivamente a lo largo de que se desempeñó el trabajador y brindó su trabajo en favor de la sociedad, ¿sí? Al servicio de la sociedad. Pero al momento del distracto no era administrador. ¿Este sujeto es responsable o no es responsable? Bueno, tanto la Sala Séptima como la Sala Segunda de la Cámara Laboral, en el caso Baudagna y también en el caso Mofa, nos dicen que sí es responsable, ¿sí? En otros casos, en realidad el sujeto ya no era administrador, pero no había inscripto conforme al artículo 60 de la Ley de Sociedades, la renuncia. Bueno, en el caso Sainz, la Sala Primera, también lo hace responsable en un fallo del 27 de septiembre del 2012. ¿Por qué lo hace responsable? Porque dice la carga de inscribir su renuncia es de la sociedad y del administrador. No lo ha hecho, responde frente al empleado que le está reclamando la responsabilidad solidaria por los rubros adeudados por una relación de origen laboral. Tuvo muy mala prensa, en los últimos tiempos se decía que había un caso que había responsabilizado a los directores suplentes. Todos sabemos que un director suplente no puede ser responsabilizado en la medida que no asuma el cargo en algún momento, porque por eso es suplente. Mientras no asume el cargo, de ninguna manera lo podemos considerar como responsable de nada.
¿Y por qué digo que tuvo muy mala prensa un caso? El caso de la Sala Sexta, García María con Latincol y otros sobre despido, en realidad adjudica responsabilidad al director suplente. Pero al poco de que vayamos a leer el fallo, nos damos cuenta que en realidad, si bien se lo postula como director suplente, era este director suplente al cual se le extiende la responsabilidad y que nunca había asumido el cargo, era socio de una sociedad de 2 socios y por ende se requería su conocimiento para la conformación de la voluntad social. Entonces no se le atribuye responsabilidad por ser director suplente, como la doctrina contraria a la extensión trata de malograr toda la jurisprudencia acerca de extensión de responsabilidad. En realidad se le adjudica responsabilidad por ser un socio de una sociedad tan pequeña en donde sí o sí se necesitaba, no podía decir que desconocía los hechos ilícitos de carácter laboral que ocurrían en el seno de la sociedad. Es más, hay jurisprudencia concreta de la Sala Cuarta en el caso Neves del 27 de abril del 2012 donde se dice específicamente que el director suplente no responde. Con lo cual, estos casos que han tenido mala prensa diciendo uy, se le responsabiliza hasta a los directores suplentes, no es cierta. Veamos muchas veces para analizar la jurisprudencia qué hay de cierto o no, leyendo cuáles son los presupuestos fácticos que dieron lugar a la sentencia. Un tema que también quiero poner o destacar es que también podemos responsabilizar en base a toda la normativa que estuvimos viendo a los administradores de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y aún cooperativas. Los primeros fallos que existieron sobre la extensión de responsabilidad a estos sujetos en realidad fueron contrarios a la extensión de la responsabilidad. Me acuerdo del caso Toledo de la Sala Tercera del año 2006, donde un voto del doctor Fernández Madrid descarta la posibilidad de extender la responsabilidad porque dice que en realidad la relación de estos sujetos para con el ente y para con terceros deben ser considerados a través de las reglas del mandato y bueno, que entonces no había ninguna norma expresa que previera la extensión de la responsabilidad o la solidaridad por las obligaciones en conjunto con la sociedad y por ende debía ser desestimado. Esto hoy por hoy no es la doctrina mayoritaria, la doctrina judicial mayoritaria o la jurisprudencia mayoritaria de los tribunales capitalinos, sino todo lo contrario. En el caso Moncla, Alejandro, Adolfo, con Unión de Rugby, Buenos Aires y otro sobre despido, la Sala Sexta en el año 2008 ya empezó a decir, y esto es digamos prácticamente jurisprudencia unánime de todas las salas, de que hay responsabilidad de los administradores ante una determinada relación clandestina, ¿sí? Tengamos presente que para adjudicarles responsabilidad no están solas las escasas normas de la ley del Código Civil, el 1720, el 1713 del Código Civil, sino normas como las que enunciamos hace un rato, el 506, el 902, el 1072, el 1109, el 1081, con lo cual no es difícil conseguir la extensión de la responsabilidad cuando estamos ante un fraude laboral de los administradores de estos tipos de entes. Bien. Me interesa ahora tratar qué es lo que dice sobre la temática la Corte Provincial y la Corte Nacional. La Corte Provincial la trato primero porque, como les dije en la primera parte de la charla, es una corte que es un tribunal de casación en realidad y que los fallos que dictan terminan siendo doctrina obligatoria para sus inferiores. Entonces, me interesa particularmente considerar qué dice la Corte Provincial. La Corte Provincial es absolutamente refractaria a considerar la extensión de la responsabilidad para administradores, socios y controlantes. En el primero de los casos, el caso Ávila, hay muchos casos, no tantos, porque como ya se fijó postura en varios, podemos considerar que hay doctrina legal obligatoria. Pero también me interesa destacar los presupuestos fácticos porque algunos pareciera ser que hay doctrina y son considerados por los tribunales inferiores como doctrina legal obligatoria cuando en realidad no lo es
porque los presupuestos fácticos estaban mal encuadrados como para hacer lugar, y aún la invocación de la normativa vigente estaba mal encuadrado como para poder hacer lugar a la extensión. El caso Ávila se pretendió extender responsabilidad a los socios en base al artículo 54, 59 y 274. ¿Qué es lo que ocurre? La Corte rechaza la responsabilidad del socio en base al 274. Y cuando lo trata en base al 54, dice, bueno, en realidad se remite a un fallo de la Corte Nacional, que es el caso Tassoli, y dice que debe aplicarse restrictivamente la figura y que debemos estar ante una sociedad que se haya constituido con la finalidad de violar la ley. Y que el pago en negro es un hecho aislado, un acto aislado que no implica toda la actuación de la sociedad, que no daría lugar a la aplicación de la doctrina de la inoponibilidad de la persona jurídica y por ende rechaza la responsabilidad del socio. Pero fíjense que en Ávila se invoca el 59 y el 274 para adjudicar la responsabilidad de los socios y es parte de la sentencia o de los argumentos que utiliza la sentencia de la Corte para rechazar la responsabilidad. Luego utiliza el caso Tassoli de la Corte Nacional. El otro caso que me interesa destacar es el caso Cortina. El caso Cortina se pide también, fíjense, se pide mal. Se pide la responsabilidad de los directores por pago en negro, pero fundándose en el artículo 54. Como bien les aclaré, no debemos fundarnos en el 54 cuando estamos tratando de adjudicar responsabilidad por el artículo, cuando estamos tratando de adjudicar responsabilidad a los administradores. Tenemos que fundarnos en el 59, en el 274, en el 157, ya sea una sociedad anónima o una SRL. Pareciera ser que en este caso el letrado se dio cuenta de que estaba mal formulado el planteo inicial y recién en la instancia recursiva introdujo la temática del 274. Yo creo que este caso no puede ser considerado como precedente. Ahora, sí también considero que la Corte Provincial, si tuviese una mirada favorable hacia la extensión de la responsabilidad a los socios, a los controlantes y a los administradores, podría haber hecho como lo hizo el Tribunal Superior de Córdoba, aplicar, en el fallo que les comenté recién, del año pasado, no considerar hacer uso del principio de Iura Novit Curia y encuadrar los presupuestos fácticos en el derecho que efectivamente debía ser aplicado. Por último, me interesa destacar un fallo, que es el fallo de Luca del año 2010, en donde la Corte Provincial, para adjudicar responsabilidad, este caso no estaba mal encuadrado. Por eso digo, sí, de acá, si no me surgían de los otros dos, la doctrina legal obligatoria, que nos demuestra que la Corte Provincial no está interesada en que se avance sobre las cuestiones relacionadas de considerar responsables a los administradores, socios y controlantes ante el fraude laboral, este fallo no los termina de confirmar. ¿Por qué no los termina de confirmar? Porque la situación no estaba mal encuadrada, se estaba intentando reclamar ante un pago en negro que transgredía toda la normativa laboral a los administradores, con fundamento en el artículo 59. Y lo que se dice es que en realidad había que demostrar un dolo específico, porque considera al artículo 59 como una norma punitiva. En nuestro derecho y en el derecho que regula a los daños y perjuicios, y la jurisprudencia y la doctrina que trabaja sobre las acciones de responsabilidad, hace rato que se dejó la concepción de que la responsabilidad es una punición o una sanción. La responsabilidad sirve para reparar los daños. No tenemos un sistema sancionatorio de responsabilidad. La responsabilidad no es una sanción. Hablo de décadas pasadas. Bueno, la Corte parece que se quedó con jurisprudencia hace 30 años atrás y nos dice que estamos hablando de normas punitivas, que debe orientarse con criterio restrictivo y utiliza para fundamentar el rechazo del artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 25 del Código Penal, considerando que, por ende, ante esta restricción no había responsabilidad porque debía demostrarse un dolo específico, la intención de dañar, la responsabilidad delictual.
que de acuerdo a lo que vimos del artículo 902, del artículo 1072, 931 y 506, le cabría amplia responsabilidad al administrador. Pero este es el criterio que podemos considerar hoy sí consagratorio de la doctrina de la no responsabilidad o la de la no extensión de responsabilidad a administradores, socios y controlantes, que proviene de la Corte Provincial o de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Ojo que no es el criterio de las otras provincias, ¿sí? Es prácticamente la única provincia que tiene este criterio. Ya les puse un fallo del Tribunal Superior de Córdoba, vamos a ver un fallo del Superior Tribunal de Tucumán. La provincia de Buenos Aires en este sentido se está quedando absolutamente retrasada de la moderna jurisprudencia de responsabilidad ante fraude laboral. ¿Qué pasó con la Corte Nacional? Porque dicen, bueno, pero la Corte Nacional tiene el mismo criterio. Y yo digo, ya no. Ya no. Se utilizan casos como el de Funes y de Ventura para decir en realidad la Corte está con Palomeque, que fue un fallo dictado en la Corte, por la Corte menemista, el caso Palomeque, pero no es así. En Funes y Ventura en realidad hay un voto aislado de Lorenzetti y lo que se hace es rechazarse los recursos extraordinarios en virtud del 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Pero hagamos un poco de historia para entender el punto. Los antecedentes de la Corte Nacional y de la Corte Nacional anterior, con una conformación anterior, de la Corte que estaba prácticamente integrada por todos ministros designados por el presidente de la Nación en ese momento. El fallo Carballo tenemos. En realidad este fallo no hubo una prueba pericial contable adecuada que pudiese demostrar que existía un fraude laboral en cuanto a registración y pagos parcialmente en negro o totalmente en negro, lo que llevó al fracaso de la acción. Acá el letrado se había olvidado de pedir la pericial contable, o no la había producido. El caso Palomeque sí, el caso Palomeque específicamente es esta corte, no la actual, la corte de principios del 2000 y fines de los 90, toma el fallo del dictamen del procurador fiscal y considera justamente que el artículo 54 ter no resulta aplicable para los pagos en negros y cuando hay registración deficiente, diciendo que en realidad la sociedad tiene que estar constituida para ese fin. Muy difícil que encontremos una sociedad que se constituye con la finalidad de pagar salarios en negro. La sociedad se constituye para cumplir un determinado objeto, no para pagar salarios en negro. Es de una abstracción y de un dogmatismo tan grande el fallo Palomeque que sinceramente a la luz de la jurisprudencia actual resulta difícil de ser considerado como un precedente. Lo mismo ocurrió con el caso Tassoli. En el caso Tassoli del 4 de julio del 2003, la Corte Nacional llegó a decir que el principio de solidaridad no se presume y que la responsabilidad de directores requiere probar el factor de atribución y el daño. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero a ver, el daño es concreto. El daño se da por el solo hecho de demostrar que hay pagos en negro, porque hay una indemnización que va a ser mermada, va a haber un aporte jubilatorio que también es mermado y por ende la futura jubilación va a ser en menos, o sea que ahí hasta hay daños eventuales. Lo que les comentaba antes, no solo en relación a la merma del salario, sino también que estoy perjudicando a los organismos de seguridad social. O sea que el daño está por el solo hecho de existir la conducta. Y el factor de atribución, si vimos recién que responde por la omisión, por la acción o la omisión el administrador, por otro lado responde por culpa y dolo, lo consideramos a un sujeto especialmente profesionalizado para realizar su labor, no puede decir que no tenía conocimiento de su incumplimiento. Es un incumplimiento deliberado de una obligación a su cargo, con lo cual cuadra perfectamente enmarcar su conducta en el artículo 506 del Código Civil. Y es más, para aquellos que quieren ser un poco más detallistas, también en el 931, porque está aseverando lo que es falso, está diciendo que este señor gana tanto cuando en realidad no gana esto, gana mucho más. Todo con una finalidad de no realizar el aporte o la contribución o de mermar la indemnización pertinente. Con lo cual el daño está configurado por el mismo hecho del acto y el factor de atribución, dolo o culpa, también por el incumplimiento de la obligación y el estándar de conducta exigido al mismo administrador.
el caso Tassoli, realmente es asombroso de que esos ministros hayan llegado a esta interpretación tan alejada a criterios de la realidad. Ahora, la Corte Nacional actual, ¿qué dice? Y en realidad no dice nada. En realidad lo que dice la Corte es que no se admite tratar la temática en recurso extraordinario. Eso es lo único que está diciendo la Corte. Y en la práctica, ¿qué ocurre? Como todas las salas de la Cámara Laboral, en caso de que exista, por supuesto, factor de atribución, se demuestre el sujeto responsable y demás, como lo estuvimos viendo, aplicando las normas que estuvimos viendo, consideran la extensión de la responsabilidad en caso de administradores, socios y controlantes, cuando hay conductas reprochables como las que hemos descrito hace un rato, quedan firmes estos fallos. Es decir, la Corte no admite los recursos con fundamento en el 280 y quedan firmes los fallos de las cámaras que extienden la responsabilidad. Entonces no podemos decir de ninguna manera que la Corte no está de acuerdo con la extensión de la responsabilidad. Primero porque si nos vamos a Palomeque y a Tassoli nos damos cuenta de que en realidad la integración de la Corte era absolutamente diferente a la actual. No eran los mismos ministros que fallaron en ese momento los que integran hoy la Corte. Y segundo, la Corte actual deja firme los fallos de segunda instancia que consagran la extensión de la responsabilidad cuando hay fraude laboral. Lo único que podemos destacar en estos fallos es cuál es el criterio del voto de Lorenzetti, ¿no? Que rechaza la aplicación indiscriminada del Instituto de la Desestimación de la Responsabilidad, esto es en el caso Ventura, que considera que debe emplearse en forma restrictiva. Ya dijimos que es una norma de carácter excepcional. A mi criterio se yerra absolutamente el doctor Lorenzetti al considerar de que es una norma de carácter restrictivo, que debe interpretarse en forma restrictiva. No hay nada que nos haga presumir que debe ser empleada en forma restrictiva. La misma norma dice que debe ser empleado en forma restrictiva, y si vamos a la interpretación de la norma en el conjunto de todo el derecho, como les dije, es una norma de carácter excepcional. Se requiere la insolvencia de la sociedad, nos dice el doctor Lorenzetti. No hay un solo párrafo en el artículo 54 ter que diga que se requiere insolvencia de la sociedad para imputar responsabilidad. No es un requisito la insolvencia. No necesito demostrar que la sociedad no está in bonis para adjudicar responsabilidad. Este fue un requisito que le agrega Lorenzetti, el doctor Lorenzetti, que no está en la norma. Y bueno, sí, hace eje sobre que la personalidad diferenciada es el principio. Yo también lo hago. Lo que digo es que justamente por eso es una norma de carácter excepcional. Ahora, si los casos patológicos se reproducen día a día, bueno, la norma que es de carácter excepcional se aplicará a muchos casos. Esto no significa que el principio sea dejado de lado, sino simplemente que la patología inunda el tráfico mercantil. La Corte Nacional actual, con idénticos criterios también, en el caso Funes, nos dice la solidaridad no se presume. De todos los argumentos que establecimos recién y que comentamos del doctor Lorenzetti, se agrega este, que es el artículo 701 del Código Civil. Ahora ya la diferencia con Ventura es que en realidad se estaba pidiendo la exención de la responsabilidad de los socios en base al 54 ter, y en Funes, por eso pongo estos dos casos, porque en realidad son los dos casos que tratan las dos cuestiones: imputación a los socios o responsabilidad de administradores. Ventura se utiliza o se reclama la extensión de la responsabilidad en base al 54 ter, y en Funes en base al artículo 59 y 274 de la Ley de Sociedades. Lo que dice para rechazar la aplicación del 59, porque en la otra dijimos, bueno, es una norma de carácter restrictivo, yo digo, es una norma de carácter excepcional. Bueno, acá estas no son normas de carácter ni restrictivo, ni son normas de carácter excepcional, son normas que establecen responsabilidad por la inadecuada actuación del administrador, ¿sí? Como las vimos antes. La solidaridad no se presume, no se presume, está impuesta en la norma. Tanto el artículo 59 y 274 dice que cuando no se cumple con el estándar de conducta, cuando se viola la ley, cuando se viola el estatuto, cuando se abusa de las facultades, cuando se realiza actos con culpa grave, dolo, y se produce un daño a terceros, se responde solidariamente. Lo dice la norma. Entonces, no se presume, no. Está específicamente contemplada en ambas normas. Entiendo lo que dice el artículo 701 del Código Civil, pero las normas que se aplican son el 59 y el 274, que prevén expresamente la responsabilidad solidaria.
Y después dice la responsabilidad por actuación personal. En realidad, todas las normas del derecho societario, la 59 y el 274, habla de la acción, la omisión, por la integración del órgano, con lo cual, bueno, estamos en realidad ignorando normas expresas de la ley de sociedades. Me interesa tratar un caso de la Corte que, si bien no trata la extensión de la responsabilidad, me permite sobreentender, entre líneas, qué es lo que la Corte o cada uno de los ministros interpreta hoy de la extensión de la responsabilidad. Como les dije recién, lo primero que me hace presumir que estos ministros están de acuerdo con la extensión de la responsabilidad es que dejan firmes los fallos de segunda instancia que declaran la extensión de la responsabilidad ante el fraude laboral. Pero fíjense ustedes que en el caso Benítez Horacio, con Plataforma Cero y otro, en realidad la Corte derogó, por así decirlo, dejó sin efecto la doctrina que emanaba de, no por extensión de responsabilidad, de Rodríguez con compañía embotelladora. Lo que me interesa son los fundamentos de este fallo, que podemos ir relacionarlos con lo que piensa la Corte actual respecto de la extensión de responsabilidad. En realidad dicen, como Corte no somos tribunal de casación. Nos interesa romper los quietus jurisprudenciales que se dan en este precedente. O sea, está claro que Palomeque es otro quietus jurisprudencial si es utilizado, que las cámaras no lo utilizan. Pero yo digo, para interpretar lo que piensa la Corte, poniéndome un poco a sobrevolar los pensamientos de los ministros de la Corte respecto de los temas de extensión de responsabilidad, no el de Lorenzetti, que sí está expresado en Funes y Venturas, como les demostré. Dice acá la Corte no está para corregir los fallos de la segunda instancia, que se reputan equivocados. Por otro lado, considera como impropio el cometido jurisdiccional en el marco de un recurso extraordinario de considerar la interpretación de normas de derecho común. Todas las que vimos son normas de derecho común. Y en definitiva, lo que más me interesa es reivindica la función jurisdiccional de los tribunales inferiores, considerando que la sala es la verdadera intérprete de las normas de derecho común. Y les estoy diciendo que la jurisprudencia ya unánime de todas las salas es considerar la extensión de la responsabilidad a socios administradores y controlantes en base a las normas que vimos en un principio. Bueno, ahora veamos un tema que no es menor, tal cual es el tema de la competencia o quién es el juez competente para determinar quién es el responsable o si un administrador o socio o controlante es responsable solidariamente junto con la sociedad empleadora. Bueno, en el punto vamos a ver que hay una discusión entre los tribunales de las distintas provincias. Les diría que, como siempre, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires es la que va contramano de todo. La Corte Suprema, que lo pongo como ejemplo, de Justicia de Tucumán, en el caso Mansueto, consideró que el competente era el juez laboral para decidir si había o no extensión de responsabilidad. Todas las salas de la justicia del trabajo también consideran de que el competente es el juez laboral. En cambio, la Suprema Corte de la Justicia de Buenos Aires, en el caso Vera, dice que el competente es el juez comercial porque se involucran normas de derecho societario. Como si el juez laboral no pudiese hacer uso de otra normativa diferente a la del derecho laboral para tratar cualquier cuestión. Cualquier juez debe aplicar el derecho integralmente, no solo las normas relacionadas a su competencia, ¿sí? Esto no está relacionado con la competencia en relación a la materia, como intenta hacerlo ver la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? La materia claramente es laboral y el juez laboral, en el ejercicio de su jurisdicción, puede hacer uso de cualquier norma de nuestro derecho, que debe ser siempre interpretado integralmente. La excepción es en el caso Marcenaro, pero lo que pasa es que en el caso Marcenaro
había empresas trasvasadas, con lo cual claramente era de aplicación el 225 y 228, y con lo cual, bueno, como no estábamos utilizando normas de derecho comercial, se consideró competente al juez laboral. Es decir, cuando hay trasvasamiento y basamiento, no les quepa duda que para extender la responsabilidad, sí, por el 225 y el 228 de la Ley de Contrato de Trabajo, aún la justicia de la provincia de Buenos Aires considera al juez laboral como competente. Pero en los otros casos, en la extensión del socio, en la extensión del controlante y en la extensión del director, por el solo hecho de invocar normas de la Ley de Sociedades Comerciales, consideran competente a la justicia comercial. Por supuesto que en el caso Vera, la Corte de la Provincia no tiene en cuenta el artículo 2 de la misma Ley de Procedimiento Laboral de la Provincia de Buenos Aires. Quiero destacar que el artículo 20 de la Organización y Procedimiento Laboral en el Orden Nacional, que es la Ley 18.345, es idéntica casi en su redacción al artículo 2 de la Ley 11.653, su prima hermana de la Provincia de Buenos Aires, que específicamente, como vemos, y cuando regula la competencia en razón de la materia, dice específicamente que los tribunales de trabajo conocen en las controversias individuales de trabajo que tengan lugar entre empleadores y trabajadores, fundadas en disposiciones de los contratos de trabajo, en convenciones colectivas, laudos, disposiciones legales o reglamentarias del derecho de trabajo y de las causas vinculadas con un contrato de trabajo. Y fíjense lo que dice la norma, aunque se funden en normas de derecho común. O sea, yo digo, para romper el quietus jurisprudencial que se da en el caso Vera, si en vez de invocar el artículo 59, 274 o 54 ter de la Ley de Sociedades, utilizamos el artículo 1081 del Código Civil, el 512, el 902, el 1072, el 506, el 931, el 1109 del Código Civil, que son normas claramente de derecho común, ¿podríamos considerar competentes a los jueces en materia laboral? Bueno, si están litigando en la provincia de Buenos Aires, mi consejo es, no invoquen normas del derecho societario, porque parece ser que no son normas de derecho común para la Corte Provincial, pero sí invoquen todas estas que les comenté, producto o que están contenidas en nuestro derecho civil y claramente son normas del derecho común, y por el artículo 2, inciso A, parte final, va a resultar competente el juez de la justicia laboral, porque en el caso Vera se estaba invocando normas de derecho societario y pareciera ser que para los jueces de la provincia estas no son normas de derecho común. Bien, ahora, si tenemos que ver por cuánto respondo, cuál es el quantum por el cual lo voy a hacer responder al administrador. Y este no es un tema menor, ¿no? Porque en esto sí, aún las salas de la capital federal a nivel nacional no están de acuerdo. Fíjense ustedes que la sala octava, en el caso Quiruelas o en el caso Bacaro, dice solo por rubros relacionados con el hecho ilícito. ¿Esto qué significa? Si una persona es despedida y se está discutiendo acerca si el despido fue causado o incausado, lo pongo como ejemplo el caso, si fue despido causado o incausado, y aparte se agrega el componente de que estaba parcialmente registrada, entonces en este caso el administrador, de acuerdo a este criterio de la sala, perdón, séptima no, en la sala octava, el administrador va a responder por los rubros de la 24.013, por la diferencia entre la indemnización que hubiera correspondido por los rubros registrados y los rubros no registrados, por esa diferencia, pero no por todo el quantum indemnizatorio, es decir, no por la indemnización por despido. Porque el hecho ilícito es el pago en negro. Entonces se responden por esas multas, se responde por las diferencias salariales, se responden por las diferencias en la indemnización, pero no por la indemnización en sí, por el despido incausado. Diferente sería, si es un despido indirecto, producto de haberse considerado despedido por no regularizar la relación laboral, porque ahí sí estaría vinculado con el hecho ilícito.
Entonces ahí responderían por todo el quantum indemnizatorio. Pero fíjense esta diferencia que hace la Sala Octava. Solo por rubros relacionados por el hecho ilícito. Propongo que vean el caso Quiruelas y el caso Baccaro. El quantum por el pago en negro. Por todo el monto de la condena, nos dice la Sala Segunda en el caso Chaparro. Todo lo contrario a Quiruelas y Baccaro, mucho más simple. Fíjense una cuestión que también no hay criterios unificados en las distintas salas. Es la multa del artículo 80. La multa del artículo 80 están divididos los criterios de la sala porque en realidad se dice, bueno, el certificado, la multa del artículo 80 es aquella que nace de no haber entregado los certificados exigidos por la ley en debido tiempo y forma. Y lo que dicen aquellos, por ejemplo, la Sala Segunda, que tiene el criterio, les puse como ejemplo el caso Toñetti, pero son numerosos los casos de la Sala Segunda que están en base a este criterio, dice que en realidad esta es una obligación de hacer que no depende del propio demandado, en este caso el administrador, el socio o el controlante, sino que depende de su confección de la sociedad empleadora, con lo cual no puede adjudicársele responsabilidad por la confección, la no confección o la confección irregular del mismo. Para el administrador o el socio, en estos casos, considera la Sala 2, la obligación del cumplimiento de la obligación se tornaría imposible porque tampoco ellos pueden por sí mismos elaborar el certificado de trabajo, ¿sí? Con lo cual no los hacen responsable por las multas del artículo 80 por el incumplimiento de la entrega de los certificados en debido de tiempo y forma. Sí, esto lo hace, por ejemplo, la Sala Sexta, ¿sí? Los hace responsables a los administradores, socios o controlantes que responden con solidaridad por todo el quantum de la condena, también por la multa del artículo 80. Y la otra cuestión que trajo debate jurisprudencial es la extensión de la responsabilidad por multas conforme al artículo 132 bis. También acá las salas están divididas en sus criterios. Fijémonos que está por la negativa la Sala Novena, porque dice que la omisión en el ingreso de los aportes es un mero incumplimiento y no una conducta fraudulenta. Y la Sala Cuarta, en el mismo sentido, en el caso CID, dice, en realidad si no existe clandestinidad ni fraude laboral, no se justifica que por el mero incumplimiento de una obligación laboral existe extensión de responsabilidad. Me quiero detener en esto. Estos dos fallos me parecen criteriosos, porque estuvimos viendo fraude laboral. ¿Cómo comenzó el análisis de este tema? Tratando de interpretar qué es el fraude. ¿Y cuándo hay fraude laboral? ¿Cuáles son las conductas reprochadas? No son incumplimientos, no son meros incumplimientos. No es que le debo pagar el salario y no se lo pago, ¿sí? En realidad hay fraude. Yo digo que este señor gana tanto cuando en realidad gana mucho más para pagar menos aportes, para mermarle su indemnización a futuro. Utilizo la protección legal que me dan determinadas normas para evadir ciertas obligaciones. En cambio, el mero incumplimiento en sí mismo no genera fraude. Y en todos los casos que estamos viendo, les extiendo la responsabilidad por fraude, no por incumplimientos, por meros incumplimientos. Y en definitiva, el 132 bis, si no hay una relación clandestina o deficientemente registrada, no es fraude, es el incumplimiento. O sea, si yo tengo a un sujeto regularmente registrado por la totalidad de su salario, de acuerdo a su categoría laboral, de acuerdo a su horario de trabajo real, y no pago los aportes, las contribuciones, en realidad no estoy engañando a nadie, estoy incumpliendo con la obligación. Entonces no habría extensión de responsabilidad porque no hay fraude, hay incumplimiento. Por eso digo que en realidad estos son los fallos que me parecen la buena doctrina de la Cámara Laboral respecto de este punto. Un caso que dice que sí, pero que también quiero alertar, es el caso de la Sala Segunda, el caso Baudagna. En el caso Baudagna, en realidad se dice que sí, que hay una extensión de la responsabilidad por las multas generadas por el 132 bis o establecidas por el 132 bis, pero también quiero destacar que en realidad hay fraude en este caso, porque había deficiencias en la registración del empleado. Con lo cual,
a mi criterio no es que es un caso que pueda ser tenido como de extensión de responsabilidad por el 132 bis meramente por el 132 bis, sino en base al fraude legal que el mismo implica. Otro caso que les quiero comentar es un caso de la Corte Provincial de 18 de septiembre del 2013, otro caso de Luca, no es el caso de Luca en el cual se rechazó la responsabilidad en base al 59 y 274, sino que es un caso del 132 bis, ¿sí? Imagínense que si la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires considera restrictivamente y como una sanción la responsabilidad ante el fraude y aplica el artículo 25 del Código Penal para rechazar la responsabilidad de los administradores y socios frente al fraude laboral, lo que puede decir respecto del 132 bis. Por supuesto que lo rechaza, es el caso de Luca Pedro con ACR SRL del 18 de septiembre del 2013. Finalmente, les quería comentar otros fallos recientes que también hablan de la responsabilidad por el todo de la condena, como es el caso Mofa, que ya lo habíamos comentado cuando hablábamos de la responsabilidad del administrador, que no lo era a la fecha, pero que sí lo hacía responsable por haber sido administrador durante la vigencia de la relación laboral, a pesar de que no lo era al momento del distracto. En este es otro caso en el que se los hace responder por el totum de la condena. La Sala Cuarta, con el mismo criterio de lo que les comentaba antes, en el caso Neves Patrón Pablo con Nilo Verde, en realidad hace responder por los rubros originados por la ilicitud. Y es un caso específicamente también que dice que no hay responsabilidad, como les dije antes, al director suplente. Y por último, el caso de la Sala Primera del año pasado, del 29 de abril del 2013, específicamente dice que no hay solidaridad por el artículo 80, con lo cual vemos cómo están divididas las salas. Sí hay responsabilidad, aún en caso de fraude, por artículo 59 y 274, pero no por artículo 80, porque no es una obligación a cargo del administrador y la confección del certificado de trabajo es una obligación de cumplimiento imposible para este. Finalmente, el caso La Rosa, también del año pasado, la Sala Segunda claramente dice cuando hay incumplimientos laborales, simples incumplimientos como el no pago de salarios, esto no justifica la extensión de responsabilidad. Esto para que quede claro que solo hay extensión de responsabilidad cuando estamos hablando de fraude y no de incumplimientos. Tiene que haber un hecho delictivo. Por último, para cerrar la temática que estamos tratando a través de estas charlas, ¿cuál es la vía adecuada, procesalmente adecuada para reclamar responsabilidad, para hacer un reclamo de extensión de responsabilidad a administradores, socios y controlantes? Bueno, generalmente se hace con la misma acción. Esto es fácil cuando al momento de iniciar la demanda los hechos por los cuales atribuyo responsabilidad ya existen. Entonces, bueno, son conocidos al momento de la interposición de la demanda, claramente los mismos pueden ser reclamados en la misma. Pero ¿qué pasa si existen hechos que originan un fraude laboral, con los cuales se trata de evadir el cumplimiento de la sentencia, que son conocidos a lo largo del proceso, o cuando ya está dictada la sentencia y se trata de efectivizar la misma? Entonces, ¿se puede reclamar vía incidente la extensión? Sí. Fíjense que acá les traigo algunos casos en donde por vaciamiento, por ejemplo el caso Di Belli o igual que el de Cruz Serrano, se reclama vía un incidente separado de la acción principal. Y también se puede hacer al momento de la ejecución, en el marco mismo del incidente de ejecución, que es el caso, por ejemplo, les traje varios ejemplos, pero puntualmente puede ser el caso Olivieri, que les comenté que lo hacía responsable al señor, que era el administrador, que había liquidado los bienes en favor de unos acreedores y en desmedro del acreedor laboral. La provincia de Buenos Aires, siempre con su jurisprudencia tan atípica, en el caso Díaz, igual que en el caso Vera, no solo dice que la justicia competente es la justicia de comercio por tratarse de normas relacionadas al derecho societario, sino también que exige una acción autónoma.
No se puede reclamar en la acción principal, nos dice en el caso Díaz, la extensión de responsabilidad, ¿sí? ¿Ha habido algún caso aislado de reclamarse a través de una tercería de dominio que había interpuesto cuando llegó el momento del embargo, se embargaron determinados bienes y vino un sujeto en el cual reclamó a través de una tercería de dominio que se levantara el embargo? Y en esa misma tercería de dominio, en el caso Vázquez, en un caso de Santa Fe, lo que se dijo fue, bueno, le rechazo la tercería y aparte lo hago, ¿por qué se la rechazo? Porque en realidad le extiendo la responsabilidad en el mismo incidente que usted formó por tercería de dominio. El tema de la prescripción no es un tema menor a tener en cuenta. ¿Cuál es la naturaleza de la obligación del que debe responder solidariamente? Del administrador, del socio, ¿es una naturaleza contractual o extracontractual? La Corte Suprema de Justicia de Tucumán dijo que la naturaleza es claramente extracontractual. A ver, yo digo, cuando estamos hablando de administradores, yo no tengo tan claro de que podemos decir libremente de que hay que adjudicarle la responsabilidad o tener en cuenta la naturaleza de la responsabilidad que le adjudicamos de acuerdo a la división bipartita de responsabilidad que existe en nuestro derecho, responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. Estamos hablando de un sujeto que si bien no está unido personalmente por un contrato, porque la relación de contrato de trabajo es con la empleadora principal, en este caso la sociedad, digamos que este sujeto tiene obligaciones preestablecidas, predeterminadas, tasadas por una legislación concreta. Algunas normas provienen de la misma ley de sociedades en cuanto a normativa contable, otra por normativa fiscal, que le atribuye personalmente la obligación de hacer las cosas como las debe hacer. Entonces, si tiene obligaciones pretasadas, ¿podemos decir livianamente que la responsabilidad es extracontractual? ¿Por qué tenemos que sujetarnos a este sistema bipartito? ¿Acaso la responsabilidad del administrador no es una responsabilidad muy especial, diferenciada a la extracontractual o contractual de nuestro derecho civil vigente? ¿Y por qué recalco nuestro derecho civil vigente? Porque esto que estamos discutiendo en este momento, o que estamos analizando, si el proyecto de unificación que tiene sanción de una de las cámaras de nuestro Congreso viese la luz y fuese efectivamente sancionado, sería una discusión estéril, abstracta, porque aniquila la diferencia entre responsabilidad extracontractual y contractual, que creo que ya cayó en desuso, porque tenemos hechos en los cuales la responsabilidad, como la responsabilidad del administrador, no puede ser encuadrada claramente en la extracontractualidad o la contractualidad específicamente determinada. Las normas aplicables para la prescripción, en principio es el 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero tengamos en cuenta siempre y cuando las conductas fraudulentas que se le imputan al sujeto que estoy intentando extenderle la responsabilidad no sean posteriores al inicio de la interposición de la demanda, la interposición misma de la demanda, ¿no? A mi criterio, las normas que resultarían aplicables sería el 3.994 del Código Civil, porque, ojo, yo interpongo la demanda contra la sociedad, pero no le pido la responsabilidad al administrador. ¿No hay interrupción del curso de la prescripción? Sí, hay interrupción en base al 3.994 y en base al 3986, porque justamente estas normas dicen que la interrupción de la prescripción emanada de uno de los acreedores solidarios aprovecha a todos los coacreedores y recíprocamente con respecto al tema de los codeudores solidarios, que puede oponerse a otros. Entonces, a mi criterio, resultan de aplicación estas normas. Tengamos en cuenta también lo dispuesto por el artículo 713 del Código Civil, que dice que cualquier acto que interrumpe la prescripción en contra de un deudor perjudica a los demás, y así lo ha dicho alguna sala al respecto, invocando este mismo artículo. Ahora, si la extensión está fundada en el artículo 54 ter, es decir, por la inoponibilidad de la persona jurídica, y le estoy tratando de imputar responsabilidad al socio y al controlante, tengamos en cuenta que el plazo de prescripción es el 4023 del Código Civil. Bueno, muchas gracias. Espero que la charla haya servido para satisfacer algunas inquietudes que surgen alrededor del tema de extensión de responsabilidad, que vemos que tienen muchas vicisitudes que deben ser contempladas al momento de interponer la demanda. Gracias.